Padre, te damos gracias por tu gracia y tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres nuestro Salvador. En ti está puesta nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestro Redentor y te damos gracias porque nos has dado tu palabra y te rogamos que tu palabra corte como cuchillo, Señor. Pero corte como cuchillo para sanar. Sabemos que no fue enviada para destruir, aunque la palabra juzgará un día a aquellos que la han rechazado. Pero Padre, tú la has enviado para sanar, para aclarar, para animar, Señor, para dar vida. Te rogamos de que lo hagas hoy, a través de tu palabra y tu Santo Espíritu, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos. El domingo pasado, que nos tocó estudiar Filipenses capítulo 4, versículo 8, fue un solo versículo el que tomamos. Este día vamos a tomar un solo versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 9. Y de nuevo le di un título. Generalmente no le doy título a las enseñanzas, porque vamos versículo por versículo, pero me pareció propicio darle un título la semana pasada, y fue receta para una vida de gozo, paz y sanidad mental. Eso fue lo que compartí el domingo pasado. Este domingo voy a hacer lo mismo, le voy a dar un título. ¿Sabe cuál es el título? Receta para una vida de gozo, paz y sanidad mental, parte 2. Eso es lo que vamos a enseñar ahora, es el versículo 9. Pablo en el capítulo 4 de Filipenses, una breve reseña de esto, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. El Señor nos invita a regocijarnos. El mundo quiere celebrar, todo el mundo quiere estar alegre y hacen su happy hour. Y allá van y se echan sus cervezas y después lo agarra la policía y te meten preso por andar tomando bajo la influencia. O no resuelven los problemas, o simplemente te atontas un poco. Pero el Señor nos dice: regocijaos en el Señor. En Él tenemos razón para regocijarnos. Vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, la venida del Señor. Por nada estéis afanosos. O sea, primero gozo y luego paz. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración. O sea, alabanza, adoración, reconocer quién es nuestro Señor y súplica, petición. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Es ante Él que traemos las peticiones, no es ante el Papa, no es ante el pastor, es ante Dios. Podemos venir al trono de gracia, sean nuestras peticiones conocidas delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento. ¿Por qué con acción de gracias? Porque hay un Dios que nos escucha. También porque Dios permite circunstancias para trabajar en nuestras vidas, para traernos a Él. A veces para quebrantarnos, porque es la única manera en que va a ser sembrada la semilla de su palabra que da vida eterna. Y dice: y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará nuestro corazón, si no nuestro corazón se desvía. Si nos dejamos asustar, si no nuestra mente se desvía, vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, de nuevo, la paz de Dios que sobrepasa entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Necesitamos la paz del Señor. Si no tenemos paz, cometemos tonterías. Si nos dejamos asustar o intimidar, vamos a actuar como gente sin lógica espiritual, sin entendimiento. Entonces vemos que Dios nos enseña a tener gozo, es en Cristo. Nos enseña a tener paz, poniendo nuestras peticiones y nuestra oración a Dios. Y también nos enseña a tener sanidad mental. En el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, lo honrable, si hay alguna virtud, si hay algo que merece elogio, en eso meditad. O sea, tener nuestra mente enfocada en cosas buenas, en lo que es verdadero. Y vimos el domingo pasado cómo hay muchas cosas que líderes religiosos enseñan, pero que no tienen verdad. O tienen alguna verdad limitada, pero están contaminadas con mentira, con engaños, sin verdades absolutas, sin sustancia. Entonces, ¿quién es el verdadero? Es Jesucristo. Meditemos en Jesucristo, que es verdad, es su palabra. Meditemos en su palabra, todo lo que es verdadero, todo lo digno. ¿Quién es digno? Jesús. Todo lo justo, ¿quién es justo? Jesús. Todo lo puro, ¿quién es puro? Jesús. Si hay alguna virtud, si hay algo que merece elogio, Jesús. Que si hay alguna virtud, si hay alguna excelencia moral, de carácter, Jesús. Si hay algo que merece elogio, nuestro Señor. En eso meditar. Meditemos en el Señor y en hombres y mujeres
que han sido instrumentos del Señor. En algunas ocasiones, Pedro, no siempre, en alguna ocasión Pedro la regó, pero muchas veces nos da un ejemplo de un hombre apasionado por Jesús. Como cuando se le aparece Jesús en el mar de Galilea, en la tercera aparición que se les aparece. Cuando está en el mar de Galilea y cuando Pedro se da cuenta que es Jesús, se avienta al agua. Se avienta al agua, esa pasión por Jesús. Vemos el ejemplo de una pasión, de un hombre guiado por el Espíritu Santo. Vemos el ejemplo de un hombre contrito que es arrepentido después de haber negado a Jesús y viene y le sirve al nivel de morir en la cruz por nuestro Señor Jesús. Vemos ejemplos de Daniel, que vivió una vida recta, con prudencia y sabiduría. Vemos la vida de José, vemos vidas que nos pueden, al leer sus historias, edificar de lo que es vivir la vida como debemos de vivirla. Entonces, ahora en el versículo 9, Pablo dice entonces, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces vemos en el versículo 9 que Pablo dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo ha hecho un llamado a regocijarse, a presentar oraciones, a meditar en lo verdadero y bueno, y ahora hace un llamado a la acción. Primero es a regocijarnos, a orar, a meditar, pero después dice, y hay que hacer acción, hay que hacer obras. No todo es estar sentado. Y Pablo dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Esto practicad es un llamado a las obras, a la acción. Y el Dios de paz, fíjate que no dice la paz, sino que el Dios de paz, o sea, es la paz de Dios. Pero el Dios de paz estará con vosotros. Está hablando de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios en nuestras vidas. Y cuando sentimos la presencia de Dios, cuando sentimos la manifestación de Dios, cuando sentimos el apoyo de Dios en nuestras vidas, tendremos gozo, porque no lo sentimos como el que no conoce al Señor, que tiene miedo de Dios porque lo ve como un juez, sino que lo vemos como nuestro Padre, lleno de gracia y de misericordia, que da su rostro hacia nosotros, un rostro de amor y de compasión. Entonces en la presencia de Dios huye el miedo, huye el temor. Y hay sanidad mental porque sabemos de que tal vez yo no entiendo el camino, pero si sigo a Jesús, ese es mi camino. No me tengo que preocupar. Todo lo que tengo que hacer es hacer lo que el Señor me dice. Y ya, se me resolvió la vida. No tengo que estar pensando qué hacer, simplemente obedecer al Señor. Y eso me da sanidad mental. Ahora, Pablo dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí. Y me llamó la atención todo el alimento que podemos sacar ahí. Lo que también habéis aprendido. ¿Qué quiere decir eso? Porque Pablo dice, lo que también habéis aprendido, ¿de quién? De mí está diciendo Pablo. Y lo que está diciendo el Señor acá es que Dios ha provisto maestros a su iglesia. Dios ha provisto maestros para que aprendamos de ellos. En Efesios 4, 11 al 13. Se lo estoy diciendo para que vea que hay un respaldo bíblico. Tal vez tú dices, no, yo no necesito ir a la iglesia. Dios ha provisto maestros a la iglesia. Dios ha provisto maestros, Él los ha provisto. En Efesios 4, 11 al 13 dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para capacitar a los santos a la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego me llamó la atención el siguiente versículo que antes no me lo había memorizado, pero ahora meditándolo, cuando me tocó traerlo, el Señor me lo puso en el corazón, me di cuenta que había algo muy importante ahí. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí hay mucho alimento. Dios ha provisto maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si son pastores provistos por Dios, si son maestros provistos por Dios, no deben de hablar por su cuenta.
porque ellos no son los que se nombraron. Dios los ha provisto, Dios los ha enviado. Y si son enviados por Dios, no deben de hablar por su cuenta. En Juan 3:34, el Evangelio de San Juan menciona que aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Claro, se refería a Jesús, que Él es nuestro Señor, pero se aplica a los enviados. Aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. ¿No tiene sentido? El que Dios ha enviado tiene que hablar las palabras de Dios. Jesucristo, cuando está hablando de los últimos días, de los eventos de los últimos días, en el Evangelio de San Lucas, habla de que vendrán terremotos, pestilencias, guerras, hambrunas. Y dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Eso pasó con Esteban. Dios le dio palabras y sabiduría que sus adversarios no podían refutar. ¿Qué hicieron? Lo terminaron matando. Pues no aguantaron, se llenaron de ira. Se llenaron de ira. Pero vemos de que ese fue un testimonio. Y pudo Esteban testificar. Entonces aquí nos enseña Lucas las palabras del Señor, donde Él dice, os daré palabras y sabiduría. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Cuando te lleven ante gobernantes, no hables lo que se te ocurra. Yo quiero hablar. Tú eres mi enviado. Yo voy a hablar a través tuya. Es decir, nosotros somos instrumentos de Dios. Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos el origen del mensaje. Tiene que ser el mensaje de Dios. ¿Puedo oír un amén a eso? Yo no creo que ustedes estén interesados en venir a oírme a mí. Yo creo que ustedes han venido porque quieren oír la palabra del Señor. Y eso es lo que debemos de hacer los maestros. Porque Dios ha provisto maestros, pastores maestros, para capacitar a los santos para obra del ministerio. Y el mismo Jesucristo dijo, si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios. Juan 7, 17 y 18. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió es el verdadero y no hay injusticia en él. Entonces el Señor está diciendo, no se trata de hablar de ti. Y no se trata de hablar por tu propia cuenta. Se trata de buscar la gloria del que te envió. Entonces, si son enviados de Jesús, si son enviados de Dios, van a buscar la gloria de ¿quién? De Jesús, de Dios. Cuando estás buscando la gloria de la denominación, cuando estás buscando la gloria de tu templo, del nombre de tu iglesia, te equivocaste. La gloria que buscamos es la de Jesús. Él es el que nos envía. Ir y hacer discípulos de las naciones, dijo Jesús. Él es el que nos envía. Entonces vamos a buscar la gloria de Jesús. Jesús dijo, las palabras que yo digo en Juan 14:10, las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces, si Jesús mismo está diciendo que Él no habla por su propia cuenta, sino que Él habla las palabras del Padre, un siervo de Dios que va a enseñar la palabra de Dios debe hablar la palabra del Padre, de Dios, no otra cosa. Y eso es para acá y por cualquier lugar. Y eso debemos de saberlo nosotros, pues no sabemos dónde nos lleva el Señor, o no sabemos quién está parado aquí. Ahora estoy yo, no sabemos. Hoy puedo estar vivo, mañana me puedo morir. Tenemos que entender qué es lo que buscamos. En 2 Timoteo 3:16, que dice Pablo, toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar. ¿Qué vamos a enseñar? La palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Para enseñar, para reprender. Son cosas que deben de usarse en la iglesia. Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecta, equipada para toda buena obra. En 2 Timoteo 4:1-4, esos versículos los he mencionado varias veces, pero los vuelvo a mencionar.
Porque a pesar de todo, como que a veces algunas ovejas del rebaño se tienden a encantar con otras cosas. Se tienden a deslumbrar con otras cosas. Y se alejan de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 4, 1 al 4, Pablo apasionadamente le escribe a Timoteo: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Jesús va a juzgar por su manifestación y por su reino. Él va a ser visible. Él ha establecido un reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. No soportarán la sana doctrina. No, ya estoy cansado de ir a la iglesia donde el pastor Jaime, porque verso por verso ahí quiero oír algo más emocionante. Sino que teniendo comezón de oídos, apartarán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y hay mucha enseñanza de mitos, de cosas nuevas. Yo ya estoy aburrido de Filipenses, Pablo, la cárcel. Quiero oír algo bueno, interesante, espectacular. Hay interesante y espectacular la palabra de Dios. Ahora mira lo que dice: Él de algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el propósito de la enseñanza es capacitar, es edificar. Entonces el propósito no es entretener. No quiere decir que tienes que ser aburrido, pero el propósito no es entretener. El propósito no es hacerte sentirte cómodo en tu pecado o en tu mundo. La palabra de Dios nos inquieta, pero es buena. Nos inquieta de donde, si estás dormido y hay un fuego, es bueno que te inquiete la palabra de Dios. Tampoco el propósito del maestro es adularte para que sueltes una ofrenda grande. ¿Sí me explico? Ese no es el propósito, decirte todas las cosas bonitas porque tú das una buena ofrenda. Tampoco es dar seminarios de superación personal para que seas feliz en este mundo. Ese no es el propósito del maestro que Dios ha enviado. Tampoco es insultarte, porque hay personas que desde el púlpito insultan al rebaño, pero tampoco es evitar decir cosas que te desagraden o ofendan, si es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios puede desagradarnos y puede ofendernos. Cuando digo desagradarnos, desagradar la carne, la naturaleza pecadora, puede ofender nuestro orgullo, nuestra actitud arrogante. Entonces la labor del pastor, el propósito no es evitar decir esas cosas que te pueden hacer sentir ofendido, de manera de que la iglesia pueda tener una gran cantidad de miembros y sea famosa y haya un buen salario para el pastor. El propósito es capacitarte para que seamos cristianos genuinos, para que seamos unos discípulos verdaderos de Cristo, seamos testigos fieles de Cristo, para que seamos siervos que usamos los dones espirituales de una manera bíblica. Hay personas que tienen dones y no los usan de una manera bíblica. Hay iglesias donde es un desorden. Y hay personas que tienen el don de lenguas y todos están hablando a la misma vez. Parece una locura. O hay otras cosas que no son dones del Espíritu y se tiran al suelo y con la santa risa. Esto no es del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es capacitar para que puedan conocer y puedan llevar a cabo ese servicio dentro de la iglesia de una manera correcta. Y mira lo que dice, me llama la atención. Mira lo que dice la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pensemos ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que nos está diciendo que el cuerpo de Cristo universal no tiene unidad si no se enseña la palabra de Dios. No vamos a tener el mismo punto común, porque si yo enseño la palabra de Dios y otro enseña métodos de superación personal para ser feliz en este mundo, no vamos a tener mayores cosas en común. Pero si todos enseñamos la palabra de Dios, pues vamos a estar unidos porque tenemos el mismo alimento, la misma enseñanza, la misma doctrina. Tenemos la misma base, los mismos valores. Por eso no puede haber unidad entre ciertos grupos. Yo no puedo tener unidad con personas, yo puedo respetarles y amarles, pero no puedo tener unidad con ciertas personas que niegan la resurrección personal de Jesucristo, que niegan que hay un cielo y hay un infierno, que dicen de que tienes que ganarte la salvación por obras. Hace 500 años un hombre reaccionó fuertemente contra esa falsa enseñanza y hubo una gran división, no hubo comunión, no hubo unidad, hubo rompimiento. ¿Por qué? Porque no había enseñanza de la palabra. Y Martín Lutero era un experto en la palabra y los líderes no la conocían. Eran expertos en tradiciones y en el poder político. Entonces no puede haber unidad, pero si todos enseñamos la palabra de Dios va a haber unidad. Y luego dice, y del conocimiento del pleno del Hijo de Dios, que nos está diciendo eso, que la meta es conocer al Hijo de Dios. Entonces la enseñanza, el propósito de la enseñanza es para que todos lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios, al conocimiento pleno del Hijo de Dios. La meta es conocer a Jesús, experimentar a Jesús, conocer sus atributos, quién es Él, experimentar su presencia. Pablo dijo en el capítulo 3, versículos 7 al 10 de Filipenses, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, por causa de Cristo. Y es más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Filipenses 3, 7 al 10, porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que proviene de Dios a base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que lleguemos a ser como Jesucristo. Esa es nuestra meta. Conocer a Jesús, llegar a ser moldeado en la imagen de Jesús. Entonces, la meta de la enseñanza no es que te deslumbre la oratoria del pastor o del maestro. Una buena enseñanza es cuando tú la recibes y le das la gloria al Señor. Esa es una buena enseñanza. La meta es que conozcamos qué tan maravilloso es Jesús. Él es el único verdaderamente maravilloso. No es que digas que maravilloso el maestro. Ten cuidado de no ser arrastrado por esa corriente donde la gente está siguiendo líderes espirituales y ellos son sus ídolos, como Elvis Presley, que era ídolo de la música. No sigamos ídolos, estamos siguiendo a Jesús y la meta es conocer a Jesús, así de sencillo. Esa es la meta y esa es la meta de la enseñanza. ¿Puedo oír un amén a eso? Ustedes lo saben. Y no nos tenemos que mover de ahí. Y ustedes pueden compartir eso con otros. Porque no todo el mundo lo entiende. No todo el mundo sabe eso. Y luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios y a la condición de un hombre maduro. O sea, ¿cuál es la meta? Que alcancemos madurez espiritual. La meta es que adquiramos carácter y excelencia
que seamos moldeados a la imagen de Cristo, que reflejemos su carácter, su compasión, su paciencia, su humildad, su obediencia al Padre, su prudencia, su amor a Dios, su amor a los perdidos. ¿Sabe que Jesús ama a los perdidos? Por Él dio la vida. La meta de los pastores y maestros es llevar a los creyentes a Cristo. ¿Cómo lo pueden conocer si no entran a Él? ¿Cómo puede alguien conocer a Jesús si yo no lo llevo a Jesús? Tengo que traerlo a Jesús, a los pies de Jesús. Y eso es la obra del Espíritu Santo, pero usa hombres y mujeres. Y es el Señor el que nos moldea. En 2 Corintios 3, 16 al 18, que dice Pablo, cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Qué está diciendo? En el Antiguo Testamento, Moisés, cuando entraba a la presencia de Dios en el tabernáculo, en el lugar santísimo, ¿qué es lo que ocurría? Su rostro brillaba. Y cuando salía con el rostro como que era un sol. No tanto, pero sí brillaba. Y entonces se ponía un velo. No para que no se preocuparan y no tuvieran miedo, sino porque ese brillo se le iba apagando hasta que volvía a entrar a la presencia del Señor. Y para que no vieran que ese brillo se le estaba apagando, se ponía un velo. Entonces Pablo usa eso para decir, el pueblo de Israel lee el Antiguo Testamento y no entienden que están leyendo de Jesús. Y no entienden que esas profecías se cumplen en Jesús. Y no entienden que la ley no nos salva, sino que nos lleva a Jesús. Y dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Tienen un velo. Pero cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y luego dice Pablo, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Libertad para ver, libertad para conocer. Yo recuerdo cuando estaba sin conocer al Señor y estaba atrapado en una denominación, yo no sentía libertad de ir a cualquier lugar. ¿Por qué? Me van a lavar el cerebro, yo no conozco. Pero ahora que conozco la palabra de Dios, llévame a donde quieras, mormones, testigos de Jehová, católicos, donde quiera. Yo sé a quién conozco y conozco su palabra. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y luego dice Pablo, todos nosotros con el rostro descubierto, porque hemos venido a Jesús, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué quiere decir eso? A través de la palabra de Dios contemplamos la gloria del Señor. No es a través de una estampilla, no es a través de la pintura de la Última Cena de Salvador Dalí, es a través de la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús antes de partir en Mateo 28? Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Enseñándoles a guardar sus mandamientos, su palabra. Entonces, cuando dice Pablo, lo que también habéis aprendido, obviamente que hay maestros. Y el propósito del maestro, el espíritu de la enseñanza, la sustancia de la enseñanza es lo que acabo de compartir. Y luego dice lo que también habéis aprendido y recibido. Y la palabra recibido en el griego quiere decir tomar, agarrar, aceptar algo como que es así. Recibir algo en el corazón, una instrucción y decir, sí, sí la entiendo. La recibo esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra implica un proceso en que el discípulo recibe la enseñanza. Porque yo puedo traer un pichel aquí de limonada, pero a ti no te interesa que te sirva en tu vaso y no lo recibes. No traes el vaso, vienes y le das vuelta al vaso, yo le echo la limonada y se riega. Lo tienes que poner boca arriba para que caiga la limonada adentro. Tú puedes venir y traer tu vaso, pero lo das vuelta boca abajo y se pierde la limonada, no cae.
Entonces el proceso requiere la disposición del discípulo de recibir. En Mateo 11, 15, Mateo 13, 9, Mateo 13, 43. En 3 ocasiones el Evangelio de San Mateo menciona 3 ocasiones distintas donde Jesús dice, el que tiene oídos, que oiga. Y la gente dice, pero si todos tenemos orejas. Es que no dijo el que tiene orejas, el que tiene oídos. Todos tenemos orejas, pero no todos oímos. Todos tenemos orejas, pero no todos oímos. En Apocalipsis 2.7, 2.11, 2.17, 2.29, 3.6 y 3.13. 6 veces. En el mensaje a las iglesias, a 6, dice Jesús, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, escúchame bien, no solo es que vayas a un lugar donde se enseñe la palabra, es que vengas con oído para oír. ¿Puedo oír un amén a eso? Es que vengas oído para oír. Pongamos atención, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces ponte a pensar. El maestro tiene que enseñar. Y el que está escuchando, y también los pastores maestros escuchamos. Y somos estudiantes, también somos discípulos. El maestro es Jesús. Pero ha mandado maestros. El Señor lo dice. Pero Él es el maestro, y si no, esos maestros no son del maestro. Ahora Pedro nos aclara, y en su epístola dice, ninguna escritura es asunto de interpretación personal. Porque ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y los que escribieron no escribieron simplemente sus pensamientos. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo inspiró la Biblia, necesitamos el Espíritu Santo para entenderla. En 1 Tesalonicenses 2.13, pues tenemos que tener la actitud de recibir. Venir acá a recibir, no a criticar, no a ver cómo anda vestida fulana, cómo anda vestido mengano. 1 Tesalonicenses 2.13, Pablo dice, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis, los que creen, los que la están recibiendo, no los que la están rechazando. La palabra de Dios va a hacer la obra en quienes creen, quienes lo reciben, quienes aceptan el testimonio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a dar testimonio a tu corazón que esa es la palabra de Dios si tu disposición es correcta. Y entonces tú vas a recibir esa palabra y esa palabra va a hacer su obra, pero la tienes que aceptar. No como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Es importante examinar la enseñanza que uno recibe. ¿Sí me explico? Lo que habéis aprendido, hay maestros que Dios ha enviado. Lo que habéis recibido, hay que recibir. Pero hay que examinar lo que recibes. ¿Por qué? Porque yo oigo, hermano, estoy escuchando esta estación de radio. Y hay buenos programas cristianos. Pero esta semana alguien me decía algo y digo, eso no es así. Y había confusión. Entonces tienes que examinar. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces no creáis a todo espíritu. No creáis toda persona que dice, voy a enseñar la palabra de Dios. Examina. Prueba el espíritu para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas, ¿qué es un profeta? Es alguien que habla de parte de Dios. Falsos profetas es alguien que dice hablar de parte de Dios y no habla de parte de Dios. Muchos falsos profetas han salido al mundo. Necesitamos el Espíritu Santo para no ser engañados. Nosotros no tenemos capacidad para discernir. Necesitamos el Espíritu Santo. Juan 16, 7 y 13.
Jesús dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy yo os lo enviaré, y cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién nos va a guiar a toda la verdad? El Espíritu de verdad. Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Necesitamos al Espíritu Santo que nos guíe. Y necesitamos el Espíritu Santo para entender las Escrituras, lo dije hace un momento. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces tú puedes estar acá, oír la enseñanza y ver a alguien bien emocionado y tú te estás durmiendo. ¿Por qué? Pues no tiene el Espíritu para entender. Y Jesús dijo en la oración al Padre, Padre, santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, usted tiene la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo puede recibir, pidiéndole perdón a Dios y recibiendo al Señor. Y con el Espíritu Santo y la palabra de Dios puedes probar los espíritus y probar lo que se te enseña. Ahora, tú puedes estar en la iglesia oyendo una buena enseñanza y no recibir. En Proverbios 29:1, el autor dice, el hombre que después de mucha reprensión, o sea, está ahí, pero no está recibiendo. El hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado y sin remedio. Esteban, cuando comparte la palabra a Jesús, habían unos judíos de Cirene, otros de Alejandría, otros de Asia, que se le tiraron encima a Esteban. O sea, en pleito, pues, no físicamente, pero lo atacaron, porque Esteban hacía grandes prodigios, Dios a través de él, y señales, y tenían envidia, y encima rechazaban la enseñanza, rechazaban a Jesús, y Dios le había dado una gran sabiduría a Esteban, y terminaron acusándolo, compraron testigos que dijeran que había blasfemado contra Dios y contra el templo, y se reúne el Sanedrín, y traen a Esteban a ver, y Esteban empieza a hablar, y movido por el Espíritu dice, vosotros que sois duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así haced también vosotros. Podemos resistir al Espíritu Santo. Podemos estar acá nosotros y el Señor hablarnos y nosotros resistir la voz del Espíritu Santo. Podemos, pero no debemos. Lo que habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, oído. Hay personas que creen que con el ejemplo basta. No, hay que compartir el Evangelio. Porque si no, le van a dar la gloria a ti. Y no van a saber que no eres tú, sino Cristo en ti. Tal vez tú dices, yo en el trabajo, yo no digo nada de Dios. Que vean mi ejemplo. Que vean mi ejemplo. Y cuando se murió, esa persona dijo, qué buena era Catalina, pero nunca me dijo de Dios. Qué bueno era Jaime, pero nunca me dijo de Dios. Y hasta camino al infierno. Porque lo que terminó haciendo esa persona fue admirando a un hombre, a una mujer de carne y hueso, pecador, redimido por la sangre de Cristo. Tienes que compartir el Evangelio. Pablo dijo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no les son enviados? Tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Anuncian. Comparte el Evangelio. Comparte la palabra con otros. Pablo mismo en Efesios 6 dice, orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y que al proclamarlo hable con denuedo como debo hacerlo. ¿Qué es lo que pidió Pablo? Que oraran por él,
para poder proclamar el Evangelio. Necesitamos orar unos por otros para que podamos proclamar el Evangelio, compartirlo con vecinos. Ahora hay personas que no quieren oír, entonces dales el testimonio, dale el ejemplo. Pero en algún momento diles quién es Jesús, pero no se los bombardees. O sea, no lo vas a hacer a la fuerza. Y luego Pablo dice, todo lo que habéis aprendido y recibido y visto y oído en mí, esto practicad. Esto practicad, es decir, además de transmitir las verdades, hay que vivirlas. Hay que vivirlas. En Santiago 1:22, medio hermano de Jesús dice, sea hacedor de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Hay que ser hacedor. Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, o sea que hay un Dios. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. O sea, tú te creías bien, estás en compañía de demonios si no obedeces. Tú crees que Dios es uno, haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. Buen golpe bajo que nos da Santiago ahí. Santiago 2:26, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. La fe sin las obras está muerta. Una fe que no produce obras no es una fe viva, no es una fe que salva. ¿Y cuál es el resultado? Lo que habéis aprendido, recibido, oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz. Entonces, ¿cuándo va a estar el Dios de paz con nosotros? Cuando oigamos, recibamos y practiquemos la palabra de Dios. Entonces el Dios de paz estará con nosotros. Santiago 4:4, Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si tú amas las cosas mundanas, el Espíritu de Dios no va a estar contento y no te va a dejar en paz. Y si llegas a estar en paz, es que estás desconectado con Dios, totalmente desconectado con Dios. Y estás en la cuna donde quien te está arrullando es Satanás mismo. Proverbios 28:1 dice, el impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Vas a tener paz, caminando en rectitud. Isaías 32:17, la obra de la justicia es paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. La obra de la rectitud, el resultado de caminar en rectitud es paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza. O sea, certeza. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el Dios de paz se va a manifestar. ¿Quién es el príncipe de paz? Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que dice yo amo a Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y Juan 14:23, eso me lo sabía antes. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Estaremos con él. ¿Quién? Jesús. Un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero. No puede haber confusión. Dios poderoso. No puede haber desesperación. Padre eterno. No puede haber un sentido de desolación o de orfanería, de estar huérfano. No. Padre eterno, príncipe de paz. Tendremos paz, es el Dios de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos ha hablado. Tal vez puedes pararte. Tal vez
al cerrar este mensaje te das cuenta que tú no tienes paz. A veces los cristianos, cuando digo cristianos no hablo de denominación, los que hemos venido a Cristo, podemos perder la paz. Los discípulos de Jesús en la tormenta perdieron la paz y Jesús les dice, hombres de poca fe. Y despertaron a Jesús, pero hicieron bien. Fueron a Jesús y Jesús calmó la tormenta. Habían perdido la paz, tenían a Jesús, Jesús está con nosotros, pero ellos se asustaron y fueron a Jesús, hablaron con Jesús. Sabemos que Jesús está con nosotros, pero si pierdes la paz, habla con Jesús, que restablezca la paz en tu corazón. Porque Él es el príncipe de paz. O sea, cuando estaba esa tormenta y Jesús estaba dormido y las olas escapaban a inundar la barquita en la que iban los apóstoles, y ellos remaban y le sacaban agua con un cumbo, con una vasija, con lo que sea del barquito afuera para que no se ahogara, y la cosa se estaba poniendo cada vez peor. Fueron a Jesús, maestro, no te importa que perecemos. Jesús se despierta y dice, ay, hombre de poca fe. No le digo, ay, ustedes no sirven, los voy a ahogar, mejor consigo 12 mejores. No hizo eso. No los ahogó. Pero ellos tuvieron paz porque vinieron y hablaron con Jesús. Sabían que Jesús estaba con él, pero fueron y hablaron con él. No te importa que perecemos, fueron francos. Hablemos con Jesús. Ahora, puede ser de que no estás caminando con el Señor y por eso no tienes paz. Y hay confusión, y hay angustia. Bueno, es muy sencillo. La palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Este es el momento de pedirle a Dios perdón. Isaías 26:3 dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Hagamos el propósito de obedecer al Señor. Confiad en Jehová para siempre, porque en Jehová tenemos una roca eterna. El Salmo 32 dice lo siguiente, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Traigamos nuestra iniquidad a Dios, pidámosle perdón. Trae tu iniquidad a Dios, pídele perdón. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Va a haber esa inquietud, esa batalla interna. Mientras callé mis pecados, mi cuerpo se consumió. Con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Cuando estamos en desobediencia, la mano de Dios es pesada sobre uno. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Vamos a orar. Si no has recibido a Cristo, no puedes tener la paz de Dios. Yo te invito a que recibas a Jesús. Él es el propósito de por qué estamos acá. Ha sido creado para Él. Y Él dio su vida en la cruz para que puedas tener comunión con Él y con el Padre. Y Él es el único camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ven a Jesús, ora conmigo, pídele perdón por tus pecados y lo recibes como Señor de tu vida. Y serás parte de la familia de Dios y tendrás vida eterna. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creo que su sangre en la cruz paga por mis pecados.
y me lava de toda iniquidad. Y hoy te ruego, Señor, que me recibas como tu hijo, como tu hija, y dame tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra, discernir el bien y el mal, y tener poder para hacer el bien y rechazar el mal. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Si has orado de corazón, tienes vida eterna. Jesús dijo, en verdad digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y el que oiga, vivirá. Y en verdad te digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tú has oído esta palabra, has creído en Dios que ha enviado a este inútil siervo a transmitir esa palabra, tienes vida eterna. Ya has pasado de muerte a vida. Te damos gracias, Señor, por aquellos que te reciben en este momento, ya sea por internet o aquí en este templo, o en el futuro, Señor, a través de un estudio.